En mi pueblo se festeja cada año el Día de Muertos, tradición que nuestros antepasados inculcaron a sus descendientes y que en mi familia, generación tras generación, siguen colocando el altar a nuestros familiares y amigos que ya no están con nosotros. Soy Jesús Iván Alfaro, habitante de algún poblado del estado de Chihuahua. Inframundo, llevo algún tiempo escuchándote y me gustaría compartir mi historia para estas fechas de Halloween. El lugar y el nombre del pueblo me lo reservo, ya que aún habitan las familias relacionadas con la historia. Solo les puedo decir que nos encontramos cerca de Naica, el pueblo de las brujas. Quizás de ese pueblo es de donde llegó la mujer que ocasionó la desgracia y el miedo en mi comunidad. Eso es algo que hasta el día de hoy causa debate en las familias donde perdieron a una de sus hijas. Sí, mi familia fue una de las afectadas. Mi padre fue un hombre muy rudo, tanto para el trato con su familia, así como la labor que desempeñaba día con día. A veces las necesidades, como la falta de alimento, casa, vestido y sustento, puede marcar a quienes carecen desde pequeños y en su adultez se conformen con lo que la Madre Tierra nos da. Quizás por eso mi hermana menor, Damiana, hizo lo que hizo. Harta del trato y los golpes que casi a diario nos propinaban, el no estudiar y ser una analfabeta puede bajar la autoestima. Tener responsabilidades de cuidar a los hermanos más chicos y los que iban naciendo. Todo por la irresponsabilidad de nuestros padres. Ellos nos limitaron a no tener esperanza en la vida. En nuestra familia había conformismo, quizás no solo en la nuestra, sino en otras también. Eran épocas diferentes. Aunque no justifico lo que hizo mi hermana, pero creo que fue una manera de huir de nuestros padres. La única manera de ser libre, de ser ella, sin ataduras y compromisos que conllevaban las responsabilidades de ser madre a muy temprana edad. Y no es que ella los haya parido, sino que nuestra madre lo hacía y Damiana se hacía cargo. Eran tiempos duros, y no solo para nosotros, sino también para las familias en general. Eran inicios de la década de los años 80, cuando al pueblo llegó una mujer, vestida toda de negro. Causaba cierto miedo y repulsión cuando se le veía. Ay de aquellos que le hicieran un mal gesto, porque enfermaban o tenían un accidente del cual pocas veces vivían para contarlo. Repentinamente, todos los gatos comenzaron a desaparecer, al igual que los perros, sobre todo si estos aún eran unos cachorros. Don Régulo tenía un cuervo. El ave llegó al terreno de su patio, con un ala y una pata herida. Apenas si podía sostenerse. El Señor lo curó y el cuervo se quedó con él a pesar de que ya no estaba lastimado. El animal también desapareció. Y no se fue por cuenta propia, pues don Régulo encontró varias plumas regadas por el patio. Se comenzaron a encontrar tumbas abiertas. Los cuerpos de los difuntos desaparecieron, pero nadie quiso hacerle frente a lo que sucedía en el Camposanto, pues se decía que era un nahual, uno carroñero que se alimentaba de los cuerpos descompuestos y podridos. Cada mes venía un sacerdote al pueblo, bautizaba a un recién nacido, hacía reuniones matrimoniales con varias parejas, primera comunión y todo lo relacionado con las leyes de Dios. Pero una mañana, mientras esperaba el arribo del sacerdote, llegó la noticia de que lo habían encontrado muerto cerca del arroyo. No fue un robo, pues sus pertenencias estaban con él. Se dio aviso a las autoridades
y en lo que llegaban por el cuerpo del párroco, se depositó en la pequeña iglesia del pueblo. Toda la comunidad estuvo velándolo. Recuerdo que le habían colocado una tela negra sobre su rostro. Esto fue porque le habían sacado los ojos y le habían cosido con hilo los labios. Alguien comentó que en la piel le habían hecho unos dibujos, los cuales hoy en día eran imágenes de pentagramas y cosas de brujería. La gente del pueblo en eso de la brujería éramos ignorantes, pues no había un curandero o brujo por los alrededores. Solo con la maldad de los mayores bastaba para tener al diablo en el pueblo. Aún no llegaba la noche, cuando el cuerpo del sacerdote comenzó a oler mal. Todo el recinto se llenó del olor de la muerte. Los gusanos comenzaron a salir de sus oídos y fosas nasales. Ni con el sahumerio podían quitar el mal aroma. Uno de los ancianos aseguró que eso era un mal augurio para el pueblo. Sus palabras fueron como una profecía, porque llegado el mes de octubre de ese año, algunas adolescentes comenzaron a cambiar. Mi hermana Damiana fue una de ellas. Por los cambios en el pueblo, comenzaron a desaparecer personas, sobre todo jovencitas. En un inicio decían que unos bandoleros se las habían llevado, pero no se tenía noticias de que desaparecieran algunas muchachas de las otras comunidades. Desde hacía semanas, algo en Damiana había cambiado. Su silencio era más largo. Su mirada era más esquivada. Había dejado de reír como antes, de compartir sus secretos conmigo y yo los míos. Veía a nuestros padres en silencio. Aguantaba el golpe como si éste no le doliera. No sé por qué presentía que mi hermana estaba por irse de nuestro lado. Una mañana que estaba buscando mis guaraches para irme a traer agua de la noria, encontré entre sus cosas un vestido negro. Este estaba polvoriento y olía muy mal. Estaba muy sucio. En este se podía apreciar unas manchas más oscuras que la misma tela. Ahora que lo pienso, eso era sangre. Ese vestido era igual al que usaba la extraña mujer. Escuché que alguien se acercaba y solo enrollé el vestido y lo coloqué de manera brusca de donde lo había sacado. Era Damiana. Ella me miró muy seria. No preguntó qué hacía ahí, ni siquiera emitió palabra alguna. Yo nervioso salí del cuarto. Sin encontrar los guaraches, me fui a sacar el agua de la noria. De regreso, estaba mi hermana en la puerta de la entrada y en sus manos estaban mis guaraches. Mi hermana solo me miró y apenas se le dibujó una sonrisa en su rostro. Traía un morral y en él me di cuenta que traía aquel vestido negro. Mi madre le gritó desde el interior de la casa, pero ella solo miró de reojo hacia el lado de donde provenía la voz de nuestra madre. Damiana tomó mi rostro en sus manos y me dio un beso en la mejilla. Me abrazó y sin decir palabra alguna, agarró camino hacia el bosque de pinos. Mi hermana se fue. A nadie le dijo hacia dónde se iba. De hecho, esa mañana, 3 de las mujeres del pueblo también se fueron. Las buscaron por casi 3 días sin encontrarlas. Ni rastro de ellas por ningún lado. Hasta la extraña mujer que había llegado al pueblo desapareció. A los pocos días se comenzaron a encontrar a los animales muertos por los alrededores del pueblo. Los gatos aparecían sin piel, sin sus entrañas, así como los perros y los chivos. Para finales del mes de octubre, antes de que llegara la noche, comencé a ver a Damiana. Ella estaba entre los árboles de pinos, por el mismo sendero que había tomado aquella vez que se fuera de la casa. Sentía el deseo de hablar con ella, decirle que desde que se había ido,
Nuestros padres nos trataban peor que nunca, pero había algo en ella que me lo impedía. Duraba solo unos minutos observando y luego se daba la media vuelta y se retiraba. Por 3 tardes estuvo así, hasta que una noche aparecieron las muchachas que habían desaparecido y todo cambió. La noche del 31 de octubre, Damiana entró a la casa muy sigilosamente. Sacó a Jesucito, mi hermano menor de tan solo 6 meses. Ella salió con el niño en brazos. Yo estaba sin poder moverme, ni siquiera emitir palabra alguna, pues quería preguntarle para qué se llevaba al niño, pero estaba paralizado. Pasaron unos minutos hasta que me pude mover. Sin decir nada, me puse los huaraches y salí corriendo de la casa, buscando a Damiana. Por entre los pinos, escuché el llanto de Jesucito. No estaba preparado para lo que iba a encontrar y ver esa noche. El crujir de las ramas bajo mis pies se mezclaba con el sonido del agua del río. Tuve que ocultarme, pues sería blanco fácil porque, aunque todo estaba oscuro, la luz temblorosa de la hoguera se extendía. Me mantenía agazapado entre los arbustos, apenas respirando, mientras el sudor frío se escurría por mi frente. Toda la oscuridad envolvía el bosque excepto donde estaban reunidas aquellas mujeres. La claridad rojiza del fuego mostraba las figuras desnudas que danzaban alrededor. Figuras que reconocí, aunque luego en sus rostros las volvía irreconocibles. Era como si estuvieran deformadas. Entre las mujeres había ancianas, señoras jóvenes y adolescentes. Desde mi escondite, entre los matorrales, el viento traía hasta mis oídos cantos que emitían las mujeres reunidas en torno a la hoguera. No entendía las palabras. Levantaban sus manos hacia el cielo como una súplica que me erizaba la piel. Quise dar un paso hacia atrás, huir de aquel lugar, pero no podía dejar a Damiana ahí. De entre las mujeres vi a mi hermana. Bailaba con sus pies descalzos sobre la tierra húmeda, su cabello largo y enmarañado. Mi hermana se movía alrededor del fuego. Las mujeres entraban y salían de él sin que éste les ocasionara daño alguno. Pero ya no tenía al niño con ella. Pero mi voz se quedó atorada en la garganta por el creciente pánico que sentía. A pesar de la distancia y de la distorsión de la luz, sabía que era ella. Las mujeres vestidas con harapos que danzaban comenzaron a quitárselos y se quedaron completamente desnudas. Se desplazaban en una danza siniestra, pues sus cuerpos se contorsionaban horriblemente. No podía apartar mi mirada. Mis dedos helados por el miedo se aferraban al arbusto que apenas me cubría mientras mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Las llamas se movían al lado en donde se encontraba aquella mujer que las veía de manera satisfactoria. La lumbre iba creciendo cada vez más alto, más intenso, hasta que la luz se volvió casi cegadora, y entonces vi que entre el fuego emergía una figura. Al principio, creí que mis ojos me traicionaban, pero la forma que se materializó, tomando forma entre las lenguas de fuego, su piel, roja como la sangre recién derramada, lucía bajo las llamas. 2 cuerpos se curvaban hacia atrás desde su frente y sus ojos, negros como pozos sin fondo, se clavaron en las mujeres que gritaban de gozo al verlo. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a explotar en mi pecho. Me tuve que morder mi mano para callar el grito que estuve a punto de emitir. Las mujeres comenzaron a bailar con más fuerza.
sus cuerpos gritando frenéticamente a su alrededor. Cada paso que daba, cada movimiento de sus brazos, parecía un ritual tétrico, una ofrenda a esa bestia infernal que ahora estaba frente a ellas. En eso, miré a Damiana, que llevaba a Jesucito en sus brazos. El niño estaba desnudo y Damiana extendió al niño hacia aquel ser que estaba entre las llamas. Este lo tomó y sin más, comenzó a devorarlo. Quedé petrificado al ver lo que acababa de suceder. No solo mi hermano había sido sacrificado, sino otros niños por igual. Yo los conocía, sabía de qué familias eran. Aquel ser crecía en su tamaño cada vez que les traían a un pobre pequeño como sacrificio, hasta que hubo saciado su hambre y sed. El mismísimo innombrable fue desapareciendo dentro de aquellas llamas. Repentinamente las mujeres ahí presentes se envolvieron en fuego y se elevaron. Algunas se posaban sobre los pinos, y parecía increíble que estos no se incendiaran. Yo me quedé detrás del arbusto en posición fetal. No podía creer que mi hermana haya entregado a nuestro hermanito al ser de toda la maldad. Comencé a llorar y no supe hasta qué hora de la mañana me desperté, pues me quedé dormido. Fue cuando escuché los gritos por todas partes. Vi a personas caminar cerca del río. Gritaban los nombres de los niños. Tuve miedo de estar ahí en esos momentos, así que me fui corriendo hasta la casa. Encontré a mi madre llorando con la cobija del pequeño desaparecido. Quise decirles lo que había sucedido, pero escuché la voz de Damiana en mi mente, diciendo que nadie me iba a creer. Mi padre, al verme, me preguntó que dónde había estado. Temblando antes de que me diera un golpe, le aseguré que había salido por agua a la noria, pero que me escondí porque vi a unas bolas de fuego salir por el bosque de pinos, y éstas lanzaban carcajadas. Pensé que me iba a golpear porque no me creería, pero en eso mi madre me dijo que habían sido las brujas, que esas mujeres, esposas del diablo, se habían llevado a Jesucito. En eso llegó un vecino a avisar que habían encontrado la ropa de los niños junto al río. Todos salimos hacia donde nos guiaba el Señor. Y sí, era el mismo sitio donde habían estado aquellas mujeres, que ahora sabía que eran brujas, y Damiana también lo era. Yo no podía contar lo que había visto, porque si lo hacía, mi suerte estaba echada. Las siguientes noches fueron de tortura. Hubo varias familias que perdieron a sus pequeños y recién nacidos. Las brujas se los llevaron. 4 bolas de fuego azotaban el pueblo, llevándose inocentes y dejando en luto a las familias. Durante el 2 de noviembre, el pueblo se quedó solo esa noche. Todos estábamos en el cementerio. Quizás sentíamos que, estando con nuestros muertos, nos sentíamos protegidos. Y así parecía, porque esa noche no hubo ningún niño desaparecido. Se comenzó a correr el rumor que las chicas desaparecidas del pueblo se habían convertido en brujas, las esposas del diablo. Quienes las habían visto contaban que se veían muy cambiadas, que vestían de negro y siempre andaban 2 o 3 juntas, nunca solas. Una mañana llegó la abuela para avisar que Damiana era una bruja, pues ella la vio cuando se llevó a un niño del pueblo de donde ella era originaria. Mis padres parecían rocas cuando la maldita anciana chismosa les calentaba la cabeza con falsedades acerca de mi hermana. Mis padres ya no recibieron a mi hermana en casa. Una mañana que regresó después de varios meses, no le permitieron entrar, ni por sus cosas. Para ellos mi hermana había muerto esa noche,
junto con su pequeño hijo. Creo que mi hermana sí lo había hecho, no de la manera en que fallece una persona, sino de manera diferente. Ella no parecía ser la misma. Sus ojos no mostraban emoción alguna. Parecía que no era una jovencita de 15 años, sino una mujer de más de 20, madura. Y aunque era mi hermana, en verdad se veía hermosa, a pesar de su vestimenta oscura que portaba. Damiana no dijo absolutamente nada. Sus ojos estaban vacíos, como si hubiera dejado de ser la persona que yo conocía. No mostró emoción alguna. Se dio la vuelta y salió de la casa familiar, y jamás volvió a poner un pie en ella. Ni siquiera el día en que nuestra madre falleció. Nunca supe qué fue de ella, y creo que fue mejor así. Si te consideran una persona que había muerto para sus padres, te vas y no regresas. Para ella no tenía caso buscar algún perdón de parte de mis padres. Muchos años después, supe que aquello que había visto era un aquelarre de brujas, y esa fecha era una fecha para la reunión de estas malditas, un llamado a que se manifieste el ser de toda oscuridad y maldad, arrastradas al pecado y al fuego eterno de la condenación eterna. Después de que las muchachas se fueron del pueblo, todo cambió. Pareciera que por años hubiese caído una maldición sobre sus pobladores. Desde sequías, la muerte de los animales y de personas, entre ellos niños que morían en el vientre de las madres. Se lo chupó la bruja, decían las mujeres ancianas. Mi madre falleció en un parto. Se malograron 3 antes de aquel fatídico día. De los 9 hijos solo sobrevivimos 5. Después de la muerte de mi madre, falleció mi padre, de una manera muy horrible. Lo encontraron colgado de uno de los grandes pinos donde se llevaban a cabo aquellos aquelarres. Lo amarraron de los pies. Le cortaron su miembro y le sacaron las vísceras así como el corazón. Yo apenas tenía 17 años cuando me quedé huérfano de padres. Y a mis 3 hermanos pequeños, las hermanas de mis padres, se los llevaron. Tuvieron mejor vida lejos de nosotros. Solo aquí quedamos mi hermana Evangelina, quien ya estaba casada, y yo. Desde luego, Damiana. No sé si en aquel aquelarre obtuvo lo que quería, porque 2 mujeres de la comunidad sí lo hicieron, pero también vivieron desterradas por un tiempo, hasta que un día una de ellas llegó y jamás se volvió a ir. Algunas han buscado de sus menjurjes y dicen que es buena en lo que a espantos y retirar el mal de ojo se refiere. Aunque en estos días se recuerda la noche en que una mujer venida de la nada robó el alma de algunas jovencitas del pueblo, con aquelarres en la noche de Halloween. Una festividad que hasta esos momentos desconocíamos y que ahora vemos a nuestros pequeños y jóvenes disfrazarse para unirse a una fiesta que para nosotros es del diablo. Y no solo eso, se siguen desapareciendo las mascotas y algunos chivos en días previos a la noche de Halloween. Aún cerca del río se siguen haciendo aquelarres. Algunas jovencitas desaparecen, pero dicen que es porque se van con el novio, o ellas se cansan de estar viviendo ahí y buscan en otro lugar lo que ahí no pueden obtener. No sé si son ofrecidas en esos aquelarres, o ahí comienza su iniciación de brujas pactadas, como lo fue Damiana y las otras chicas. Nadie se acerca cuando el aquelarre de las brujas comienza la noche de Halloween, pues nadie quiere volver a ver aquel macho cabrío salir de entre las llamas y comer las ofrendas que sus esposas les llevan para saciarlo por esa noche. Esta ha sido mi historia. Muchas gracias por escucharla.